Bienvenido a Tu Bienestar es Cosa Tuya, el espacio de audios del Jardín del Bálsamo, el sitio donde aprender a cuidarte, a aumentar tu bienestar y a mantenerte saludable de forma holística. Te ofrezco los recursos y servicios que necesitas para que tus hábitos saludables y tu sueño de llevar una vida más natural sean una realidad. Porque el camino hacia tu salud empieza en ti mismo. ¡Comenzamos! Rocío, Hola. bienvenida a Tu Bienestar es Cosa Tuya. Gracias. Bueno, Rocío es bailarina y a su vez es terapeuta de movimiento y hace algo muy chulo, que es trabajar la liberación de emociones a través del movimiento y la corrección de la postura corporal. Algo que, bueno, puede parecer así a priori como muy simple, pero a la vez muy complejo y, como tú dices, Rocío, ¿no? Muy difícil de explicar. Así que yo creo que lo mejor es que nos introduzcas tú un poquito, pero ¿qué te parece si empezamos, que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu recorrido y lo que te ha hecho llegar hasta la osteodanza, que es así como lo defines, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, mi sueño desde pequeña era ser bailarina. Y me apunté a una escuela de danza gracias a un programa que vi de televisión, que era estaba viendo Romeo y Julieta con Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev, unos buenos bailarines, y le dije a mi madre: mamá, yo quiero que me apuntes a ballet. Mi mamá decía que no, que ella no podía costear. Y al final, pues gracias a mi hermana, que le dijo: venga, apúntala, que era una hermana mayor que yo tengo. Y bueno, pues empecé. El profe dijo que tenía cualidades para la danza, el primer profesor que tuve. Y entonces después mi madre ya dijo como que sí. Empecé a estudiar en el Conservatorio de Danza de aquí de Madrid, el Real Conservatorio de Arte Dramático y Danza, o lo que es el Teatro Real. Y luego también el segundo profesor que tenía me llevó a examinar a la escuela de la Princesa Grace en Monte Carlo. Y bueno, pues este profesor era un gran técnico de la danza. Me enseñó a hacer pasos de danza clásica maravillosamente bien, pero su pedagogía era muy catastrófica, o era la pedagogía de aquellos años, ¿no? Que era: tú no vales, tú no sirves, tú no vas a llegar a nada, tú no tienes oreja, o sea, nunca llegarás a nada. Era su letanía, ¿no? Entonces esa letanía a mí me afectó bastante. Madre mía, ahí siempre con los clichés y las Claro, limitaciones, de a mí me verdad. afectó bastante esa letanía, primero porque era una niña muy insegura, que venía de una familia bueno, había habido problemas en mi casa, entonces yo era una niña insegura. Entonces, a escondidas me fui a audicionar gracias a una profesora, me fui a audicionar a Alemania. Tuve la gran suerte de entrar en una compañía de danza que era Teatro Nacional de Mainz. Esto es o Maguncia, que es en España, una ciudad medieval de Alemania, en Frankfurt. Y comencé a bailar allí. Ay, qué suerte, si la conozco. Mi hermana vive allí. Sí, ¿eh? ¡Qué bueno! Pues sí, estaba, bueno, en el Qué teatro casualidad. en la plaza de Gutenbergplatz. Allí estaba bailando. Pero cuando yo llegué allí empecé a no encontrarme bien. Empecé a sentir que, bueno, me asustaba, tuve pánico escénico, me bloqueaba coreográficamente dando, no podía aprenderme bien las coreografías. Entonces esto para mí fue un antes y un después. Estuve 2 años allí en Mainz y mis padres vinieron a visitarme y les dije que quería dejar la compañía. Me sentía bien, tuve problemas con la alimentación, tenía desórdenes en la alimentación. Entonces, bueno, vine para España y por un año más seguí estudiando en una escuela de danza. En una escuela de danza en la que también pasaba aparentemente desapercibida. Decían que era muy trabajadora, pero sí, La historia, ¿eh? sí, Que has ¿sabes? recorrido. Un poco como el mundo de la danza en aquel momento era así. Dice: o tienes muchas cualidades, o tienes un padrino, o te bautizas o no te bautizas. Y yo tuve ese sentir con el tiempo, ¿no? Entonces esto me hizo, bueno, pues parar y decir: ¿y ahora yo qué hago? Es decir, tengo 25 años, soy muy mayor,
que en aquel momento era como que el tren de la vida ya, ya se había terminado todo. Yo no quería enseñar danza como a mí me habían enseñado. Entonces me apunté a una escuela de quiromasaje terapéutico, a aprender a dar masajes. No me digas por qué. Me fui allí, estuve un año, era una escuela, sí, una escuela muy potente. De hecho, fíjate cómo ha sido que esta escuela, en breve voy a dar allí un curso de análisis corporal hacia febrero. Hice este curso de masaje y después de este curso de masaje hice osteopatía. No me digas también por qué hice osteopatía. Con la primera osteopatía que hice, bueno, no sentí especialmente que era un trabajo de mucho de aprender a colocar a las personas mecánicamente, pero sí me fue dando información de que las personas somos cuerpo, somos mente y somos emoción. Entonces también empecé a sentir mis manos de otra manera. Mi profesor decía que yo tenía unas manos muy rígidas, siempre él, como todo lo tenía mal, pues tenía unas manos muy rígidas y no podía expresarme bien. Cuando empecé a trabajar el masaje, claro, en cuanto entré a trabajar en el masaje, empecé a trabajar, bueno, pues todo el tacto, el tono muscular con los compañeros que tenía en prácticas. Y la verdad que me gustó por lo que transmitía, lo que yo podía transmitir y lo que a mí me transmitían, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, había un curso de que si queríamos seguir, que era osteopatía, e hice esta osteopatía, que fueron 3 años. Después de esta osteopatía, pues como que dije, sí, pero esto realmente no es lo que yo quiero hacer. Entonces hice otros 3 años de osteopatía tradicional con un profesor francés. Y lo que es la vida, que este profesor había trabajado en Mónaco, en la escuela donde yo había estudiado. Entonces él me dijo, no sé si vas a ser osteópata o no, pero lo que sí te digo que si tú estás aquí es para algo y esto seguramente te va a aportar algo. Entonces él era una persona que para él era muy importante esa conexión de cuerpo, de mente y de emoción. Entonces me dio la luz para poder empezarme a dar cuenta de que a mí no me habían mirado en globalidad. A mí me habían enseñado a bailar desde la técnica y desde lo puramente óseo y articular, pero no emocional o relacional. Entonces, bueno, pues conocí a una compañera en un taller de osteopatía que ella había estudiado psicomotricidad. Entonces dije, bueno, voy a estudiar psicomotricidad. Aquí en Madrid hice unos 2 años de psicomotricidad vivenciada en la escuela de psicopraxis, en la escuela de formadores de psicopraxis. La psicomotricidad es una práctica corporal en la que trabajas, te formas a nivel teórico, a nivel práctico y a nivel vivencial. Ahí es cuando comencé a sentir, a darme cuenta de mis limitaciones, primero como persona, y luego como bailarina a nivel corporal y a nivel emocional. Entonces, cuando este año termina, la directora me propone hacer psicomotricidad terapéutica y me formo en terapia a través del movimiento con diferentes patologías. Y lo bueno de este trabajo es que para ser un buen psicomotricista tienes que empatizar mucho y aprender de las limitaciones que tiene una patología, empatizarlas o espejarlas con tus propias limitaciones. No significa nada que haya enfrente de ti un niño con parálisis cerebral cuando tú tienes muchas zonas paralizadas también, ¿no? Entonces te enseñan a empatizar con la enfermedad y a respetar el movimiento natural del niño o del adulto e aprender a ayudarle a integrar limitaciones. Entonces, cuando terminó toda esta formación, yo decía, bueno, sí, pero yo, o sea, no sé cómo hilar todo esto con lo que realmente es mi pasión, que es la danza. Entonces, también de manera pues muy casual, conocí el método de danza, movimiento, terapia y estudié un preingreso al máster. Y ahí es como que, bueno, me entró ahí el chispazo y dije, ahora sí puedo volver a ponerme en movimiento y tuve la suerte de que al trabajar durante casi 4 o 5 años en la antigua obra social de Caja Madrid, trabajando con adultos mayores. Estaba trabajando con prejubilados, jubiladísimos de 60 y muchos o 60 y pocos hasta casi 90 y pico. Entonces, claro, ahí me encontré capacidades de movimiento interno
limitaciones corporales, todas las del mundo, pero me encontré con niños y no con mayores. Entonces ahí integré la danza clásica, la psicomotricidad. Bueno, fueron unos años de efervescencia tan grandes porque realmente ahí se fue tramando lo que hoy en día es osteodanza. Y a partir de ahí me quedé sin trabajo porque obra social quebró. Y bueno, pues dije, voy a mandar mi formación, me voy a una escuela de danza. Y casualidades de la vida, que en Aranda de Duero, la Escuela Municipal de Música y Danza Antonio Baciero, necesitaban un profesor de danza clásica y contemporánea. Y me fui. Y fue un encuentro divino porque, bueno, pues enseñaba allí, las escuelas municipales, tú no enseñas a gente profesional, enseñas a gente que va por el placer simplemente de bailar. Y ahí pude integrar todas las técnicas que había estudiado, porque también cuando vas a enseñar a gente que no quiere ser profesional, te encuentres con gente que tiene realmente necesidades y que está abierta a esa formación. Pero a su vez es una escuela que intentaba llevar una metodología de conservatorio, porque antiguamente había sido un conservatorio. Había que hacer muchos espectáculos, muchas coreografías. Entonces, bueno, no había más remedio, tenía que hacer millares y millares de cosas. Entonces tuve la suerte también de que tenía una alumna y un día, bueno, pues la mamá vino a verme. Entonces ella me dijo que me proponía impartir los cursos de verano que se celebraban en la Universidad de Burgos, que yo pusiera un tema y que, bueno, íbamos adelante. Entonces puse el tema de danza, terapia y psicomotricidad. Y poco a poco ahí se fue tramando osteodanza. Termina mi periodo de formadora en esta escuela y vuelvo a retomar en psicopraxis la escuela de formación, mi formación. La directora me dice que por qué no me formo como formadora de psicomotricistas. Y bueno, pues a partir de ahí mi trabajo fin de curso era un proyecto y mi proyecto fue osteodanza. Así es como a partir de ahí salió un pequeño libro. Todo han sido como casualidades en la vida. Una de mis profesoras de estos cursos tenía una editorial, la Casita de Paz. Ella me propone que va a ser mi editora y a partir de ahí. Me río, perdona, pero es que tú dices que todo ha sido casualidades en tu vida, pero yo estoy alucinando, porque es que desde el primer momento que le dices a tus padres, o sea, que quieres bailar ballet, se han dado una serie totalmente de casuísticas a lo largo de tu vida que te han llevado a terminar desembocando en esto, que aquí casualidad ninguna, ¿eh? No lo sé, Ninguna, ninguna. ¿sabes? O sea, es que esto ha sido todo punto por punto hasta llegar a gustar. ¿Sabes? Amo lo que hago. Qué bueno. Que amo lo que hago, amo o sea, y amo, es decir, amo el movimiento, amo la danza, pero amo ayudar a la gente a nivel emocional a través del movimiento, que se sientan bien, ya no es que bailen o dejen de bailar. Es decir, luego estuve aquí trabajando en una escuela en Madrid también, y a partir de terminar de trabajar en esa escuela, ya, bueno, o sea, estoy yo conmigo misma. Estoy colaborando en coles también. Muy bien, muy bien. Desde Bueno, pues, Sí, de alta complejidad. Trabajamos en un proyecto que se llama PROA, que es Fondos Europeos y Comunidad de Madrid, y también ha sido, bueno, el año pasado ha sido para mí muy intenso porque trabajo con niños de 3 a 12 años con muchísimas capacidades, con limitaciones, pero eso es lo de menos porque es todas las capacidades y todo lo que te das cuenta que puedes ayudar a través del movimiento. Que, bueno, esa es mi trayectoria. voy hasta ahí, dice. Sí, ha sido esto, madre mía, para hacer otro segundo libro. Sí. Tienes ahí, para contando toda tu historia. No, estoy en ello, es decir, que ese segundo está ahí, ¿sabes? Está en algún momento. De hecho, ya estoy empezando a hacer. Bueno, Ya sabes. claro, esto es un proyecto muy largo porque empecé trabajando desde la técnica, pero realmente luego vas viendo cómo vas involucrando la emoción y vas involucrando otras situaciones que no es simplemente el paso de danza o el paso de movimiento, es decir, ahí vas incluyendo o el paso de pilates también puede, o sea, yo no puedo ahora enseñar
pilates, unos pasos de pilates o unos pasos de danza si no previamente no hay una revisión emocional. Hay gente que viene y a lo mejor ese día no necesita tanto un trabajo tan corporal y sí un trabajo más emocional. Hay muchas necesidades en las personas. Ajá. No solamente son las físicas, que también está ahí. Para eso hay millares de profesionales que hacen maravillosas técnicas de movimiento y yo, bueno, pues yo estoy quizás en otro derrotero, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sintetizando un poquito todo esto y para que la gente lo entienda, ¿qué es exactamente la osteodanza y qué se hace en una sesión, digamos, de Pues osteodanza? mira, es una práctica corporal en la que he incluido la osteopatía, la observación y el respeto de las cadenas musculares y cómo afectan esas cadenas musculares a la actitud postural y a la actitud emocional. El ballet clásico, que es pues es mi vida y es el hilo conductor que va a dar equilibrio, va a dar flexibilidad, va a dar coordinación, hace muchas cosas. Es decir, la danza clásica es así, es decir, es maravillosa. Para las mujeres, por ejemplo, nos encanta sentirnos que la tripita se nos esconde, que tenemos buenas articulaciones, es decir, todo eso. Y luego con la psicomotricidad es el análisis global de la persona a nivel motórico, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel afectivo, es decir, es un trabajo psicoemocional corporal muy importante, osteodanza. Se ha convertido, mira, en el libro pongo que es un método. No, no es un método, es una metodología porque no tengo una receta. Es decir, cada persona que viene es un mundo y con eso hay que trabajar. Es decir, si es un niño, evidentemente vas a trabajar desde el juego, pero si es un adulto vas a necesitar una previa conversación y después una devolución. ¿Y cómo hago estas clases? Pues mira, las sesiones siempre empiezan con un de tú a tú, es un cómo estás, un cómo te encuentras. El segundo paso, bueno, para mí es ya simplemente como está hablando y gracias al análisis corporal de la psicomotricidad, pues me voy fijando en la gestualidad, incluso me interesa el color que trae, cómo viene vestido, cómo... Es decir, a nivel global, cómo está esa persona. Y a partir de ahí empezamos, claro, empiezo de alguna manera a ofrecer o bien un trabajo más corporal o un trabajo corporal, pero que sea no tanto físico-articular y sí físico-emocional. Y ahí siempre me apoyo en dinámicas de danza, movimiento, terapia o de la psicomotricidad. Y luego, después de que empiece, claro, y después, a partir de ahí, es una hora y, bueno, pues trabajamos todo lo que es físico, si es que necesita físico, pues es lo mismo, sean abdominales o trabajo de brazos. Luego, como trabajo también con un osteópata, pues si es un tratamiento de un osteópata, pues trabajo con lo que el osteópata me necesita para mejorar y que esa lesión vaya disminuyendo. Y luego también, bueno, pues depende, ¿sabes? Si esa persona siento que necesita algo más creativo, lo llevamos a la práctica y si es algo como, por así decirlo, más técnico, se lleva a la práctica y voy combinando todas las técnicas corporales que conozco en función de ese análisis global que he hecho en una primera visita, pero que estoy semanalmente revisando ese análisis global del alumno. Básicamente. Sí, Digamos que lo que se trabaja y toda la sesión va cambiando en torno a eso, a la evolución de la persona, ¿no? Haces un análisis. sí. Mi trabajo fin de curso, cuando hice este proyecto de osteodanza, yo me especialicé en apoyos corporales. Entonces, cuando hablas de apoyos corporales, estamos hablando de los propios apoyos, es decir, yo me siento y estoy apoyado, yo me agarro, en el caso de un bailarín, te agarras a la barra o si estás trabajando en una silla donde estás sentado. El trabajo muy importante es equilibrar el apoyo emocional con el apoyo corporal. Entonces, hay muchas personas que trabajan desde la falta de apoyo emocional. Entonces, también para mí esa es una baza muy importante. Creo que sería como mi trabajo más importante, el apoyo corporal. Y el apoyo corporal lo puedes trabajar a través de objetos, o sea, que facilitan el movimiento, pues el suelo como
objeto de confianza y seguridad, las paredes son objetos de confianza y seguridad, y a partir de ahí vamos realizando diferentes trabajos en los que salga el movimiento auténtico de la persona, para poder sacar la identidad de la persona cuando vienes. No es tanto, es un trabajo global, muy globalizado. He podido llegar a... ¿Dirías que esto es el punto Sí, que hace que la osteodanza se diferencie de otras terapias de movimiento? sí, sí, por supuesto. Y luego, por supuesto, el punto fuerte es que se distingue de otras terapias porque es mi historia personal, es mi historia profesional, y cada técnica que incluyo, yo la he vivenciado primero. Osteopatía he sido paciente, pero he sido terapeuta. Soy masajista y si tengo que incluir un automasaje, yo sé que va a haber sensaciones que a esa persona las necesita vivenciar, sean sensaciones internas o externas o perceptivas. Es Madre decir, mía, voy a apuntarme a la sesión esa. vamos, por supuesto, quedas invitadísima un fin de semana a venirte a Madrid y trabajar con el grupo de mujeres que tengo una vez al mes. Sí, sí, vamos. Me apunto a esa, a la del masaje y la danza y Sí, todo. sí, sí, Un análisis completo. sí, sí, Así que tienes un grupo mensual, dices, de mujeres. sí, sí. Además es un grupo muy... ¿Qué trabajáis exactamente? A ver, con ellas trabajo la emoción, por supuesto, trabajo su cuerpo y sobre todo en este momento estoy trabajando, yo creo que la madurez en todas, ¿no? Porque es un grupo muy especial, porque la mayor parte de ellas han sido compañeras mías de parvularia, Ujú, de cuando empezamos en el colegio, sí. Entonces ellas están apoyando mucho mi trabajo. ujú. Y bueno, yo me siento súper agradecida. Entonces, esas clases para mí son, tengo que estar ahí siempre como muy viva para poderles dar todo lo que ellas me hacen sentir, ¿no? Entonces, lo que intento que tengan una madurez lo más equilibrada posible y que tengan su propia identidad, Qué bonito. ¿sabes? Su propia, ¿cómo te diría yo? Que no pierdan esa niña que yo conocí en aquel momento y que sean capaces de quitarse todas esas capas que a veces vamos durante los años poniendo y que vamos como dejando de disfrutar de la vida. Entonces, bueno, yo intento ayudarlas en el disfrute y sobre todo para equilibrar su madurez, no sé, esta parte. Tenemos todas la misma edad y creo que estamos en un momento como muy de cambios también, muy de aceptar que esto está, que nos estamos haciendo más mayores, aunque estamos estupendas, pero dices, bueno, sabes, que intentar esta parte, ¿sabes? Sí, Así que de esta tríada, osteopatía, danza y emociones, nace osteodanza para dar liberación sí, a sí, todo esto, a todo este mundo interior sí, que tenemos. sí, ¿sabes? Es como, yo creo que Muy bien. la triada tú que dices es como el arte de relacionar el cuerpo y el movimiento a través de la danza. Eso sería básicamente lo que hago. Es osteodanza en en una frase. Muy bien. Sí, la verdad es que sí. Sí, señor. Y no sé, ¿cómo podrías explicarle un poquito más a la gente que a lo mejor pues está en este punto como más escéptica o un poco al margen de todo esto? ¿Cómo es realmente la conexión que existe entre nuestras emociones y nuestro cuerpo? Bueno, conectamos a través de algo que es, bueno, que todos lo tenemos, que son las fascias. Y las fascias son membranas de tejido conectivo que hace que estemos conectados desde el minuto uno que estamos en el útero materno y ahí empieza un movimiento de sensaciones muy importante que ya es, bueno, pues estás en el líquido amniótico, están pasando cosas, estás escuchando lo que pasa afuera, estás escuchando todo lo que está pasando dentro, todos los movimientos de mamá, tú los estás viviendo y tú también te estás moviendo dentro de ese líquido amniótico y a partir de ahí empezando la comunicación, ¿no? Y a partir de esa comunicación, evidentemente, va a haber estados emocionales, pasan cosas. Es decir, no es lo mismo que tu madre se caiga al suelo si es que se cae o está súper contenta cantando, entonces
Yo creo que la conexión es a través de ese diálogo, es decir, estamos haciendo un diálogo tónico, un diálogo, se dice un diálogo tónico emocional, es decir, un tónico postural, tónico muscular, tónico, tónico emocional. Y es a partir de las fascias que... Dicen que la mayor parte de la cristalización de emociones, la cristalización emocional que ocurre a nivel de fascias. Sí. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Sí, yo siento que es así porque bueno, pues en cada periodo, es decir, en cada periodo evolutivo del proceso de desarrollo, va esa fascia, ese músculo, esa articulación va cambiando. Es decir, lo mismo que cuando eres un bebé, primero tienes unos reflejos antes de caminar, luego tienes un movimiento de reptación, un movimiento de gateo, es decir, y todo eso es a través de la musculatura profunda del movimiento. Es decir, cuando te mueves no solo con lo superficial, sino lo más importante es la musculatura profunda y esa conexión que tenemos con todo nuestro módulo motriz, que además está unido a todo el desarrollo de nuestros órganos de los sentidos. Entonces es que somos una cadena importante que es cuerpo, tono, músculo, emoción. Y son las fascias, además, lo ves reflejado cuando tú estás con gente mayor, te das cuenta también de la capacidad de extensión, que esa fascia siempre está en extensión o en contracción. Hay una plasticidad, tú puedes ayudar y van a ir cambiando. Yo en clase esto lo veo con hombres, por ejemplo, que la mujer a veces es como más fácil y tengo alumnos en los que, bueno, me di cuenta que esa plasticidad y esa plasticidad ha hecho que ellos tengan un patrón de movimiento y que ese patrón de movimiento les haga moverse de una determinada manera, les haga sentir de otra, pero no significa que se queden así, que es que ellos se puede cambiar a través del movimiento. Bueno, esto es lo que observo y pienso. No sé si la explicación es totalmente clara y a una persona que no esté en ello lo puede entender. Sí, eso era lo siguiente que te quería preguntar. ¿Hasta qué punto las emociones pueden influir en nuestra postura corporal y a la inversa? ¿Cómo la postura corporal afecta nuestro estado mental a nivel de pensamientos, de comportamiento y demás? A ver, la postura corporal, en el momento que tenemos una postura corporal que está en desequilibrio, por así decirlo, ya nos va a afectar a nivel emocional. Es decir, ¿por qué? Porque nuestra postura emocional tiene una relación con las leyes de la gravedad. Entonces, si tú no te puedes sujetar bien en esa gravedad, es decir, en el minuto 1 que te levantas de la cama y es así, tienes una pierna más corta que otra por naturaleza, eso va a hacer que tú tengas que convivir con una serie de tensiones, presiones a nivel esférico, es decir, una esfera craneal, una esfera abdominal, una esfera la parte de abajo de nuestra cintura. Y es decir, si esas esferas no están ubicadas de una manera equilibrada a nivel emocional, va a haber problemas. Te va a dar problemas, va a hacer que tus articulaciones cambien de posición, también que a nivel visceral tu víscera cambie, es decir, y esa víscera, si tú no te sientes bien del estómago, evidentemente emocionalmente no te vas a sentir bien. Te digo estómago como te pudiera decir otras vísceras, pero Sí. cuando tú emocionalmente no estás bien, también tú vas a ir cambiando. Por ejemplo, ya no emocionalmente, es decir, cuando tú entras en un estrés, el que sea, ese estrés va a ir modificando. El estrés te va a dar muchísima tensión nerviosa. Esa tensión nerviosa te va a hacer que estés pues o alterado o muy triste. Eso va a hacer que tu hígado vesícula biliar funcione de una manera, y si tu hígado vesícula biliar no funciona bien, va a afectar al nervio que está unido a las vértebras que tienen que ver con la relación corporal, y eso va a hacer que, bueno, pues que evidentemente estemos en desequilibrio de una manera y de otra. Claro, totalmente. Sí, ¿Sabe? sí, es que tiene toda la explicación del mundo. Mira, una cosa que hay muy importante, que para que la gente aún lo entienda más, es que cuando yo veo que hay un problema
mecánico, o sea, articular, incluyo maniobras de la osteopatía, pero para que el alumno lo convierta en su ejercicio. Es decir, yo no manipulo, pero sí les voy ayudando a que la manipulación la vayan aprendiendo, porque les va de alguna manera muscularmente, articularmente, les va preparando a que esa lesión vaya siendo, haya una percepción de lo que les está sucediendo y esa percepción les haga ir poco a poco entendiendo, integrando qué les sucede a ellos. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay muchos acortamientos de psoas iliac. El psoas es un músculo muy grande que controla muchas cosas, controla dientes, controla riñón, controla muchísimas cosas, ¿no? Es un músculo emocional porque está cerca del diafragma. El diafragma es un músculo que tiene mucho que ver con la ansiedad, con la tensión. Entonces, para mí, siempre muscularmente, algo muy importante que hay que hacer es trabajar el psoas, que el psoas de cada persona esté lo más equilibrado posible, porque eso va a hacer que equilibre a nivel postural, pero también a nivel emocional. Más o menos es como... Sí. Y así con todos los músculos. Un músculo importantísimo. Sí, por ejemplo, isquiotibiales es Pues otro gran músculo también. Hay aductores, es decir, hay oblicuos que tienen que ver con hígado, vesícula biliar. Te quiero decir, hay músculos que son como muy importantes a trabajar y a tener en cuenta ya no solo físico, sino emocional, pero principalmente también. y sí, es que patrones comunes de somatización en la postura corporal o la hora de la limitación de movimientos, Sí, sí. cosas que se repitan mucho Sí, en todo el sí, mundo. sí, porque, a ver, las personas tenemos también nuestros propios patrones de movimiento, patrones, pues, por ejemplo, si tienes un trabajo que estás 24/7, pues sentada con un ordenador, ahí hay un patrón de movimiento, entonces pues, ahí va a haber una somatización del movimiento, un acortamiento de psoas, isquiotibiales seguramente estarán acortados por tantas horas de estar sentados, y luego también porque cada persona tendemos a tener un tipo corporal determinado. Entonces, en esos tipos corporales se producen limitaciones articulares, musculares y hay somatizaciones. Entonces, sí, y de hecho lo más importante sería equilibrar para tener un tipo lo más normalizado posible, un tipo corporal normalizado, que no es verdad, es decir, tenemos muchos diferentes tipos corporales por la cantidad de o sea, porque además tenemos un patrón de movimiento, tenemos una adaptación postural, una adaptación de emoción, adaptaciones psicológicas. El cuerpo es muy, muy, muy importante. Entonces, totalmente, tú ves muchísimas somatizaciones en el movimiento. Por ejemplo, mira, cifosis dorsales pueden ser muy somáticas a veces. Yo creo que en el momento que tú emocionalmente no te sientes seguro, tú vas a cerrar, vas a anclar tus cadenas musculares internas y vas a hacer una cifosis dorsal y te va a estar Y te doblas. la pequeña joroba. Entonces, claro que somatizas. Sí. Sí. Y la idea de mi trabajo es que cada alumno tenga un tipo lo más normalizado posible dentro de su patrón de movimiento y de su historia personal de movimiento. Porque luego hay una gran historia detrás de cada cuerpo. Hay una historia. Hay un lado derecho, hay un lado izquierdo, hay una relación con el lado femenino, hay una relación con el lado masculino. Entonces todo eso, bueno, pues es una historia personal de cómo ha sido la vinculación afectiva con tus vínculos afectivos primeros, con papá, con mamá. Es decir, todo eso te va dando cómo han sido tus movimientos previos a la viperestación. Si has vivido el gateo, si has vivido la rectación. Antiguamente, por ejemplo, a los mayores no les dejaban hacer su propio movimiento, sino directamente pim, los sentaban o los tumbaban o aquí o allá o les ponían en la trona y bueno, pues todo eso son historias de movimiento que luego cuando tú eres mayor ahí tienes carencias o todo lo contrario, o capacidades o las dos cosas a la vez. Sí, que queda todo impreso en nuestra Sí, estructura.
En totalmente. las fascias las fascias están también grabado toda nuestra historia personal. Desde el útero, como te he dicho antes, desde el útero hasta esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy, está grabada en nuestras fascias y está haciendo que nuestro cuerpo, algo está pasando en ti a nivel relacional, a ti, mental, corporal y a mí lo mismo. Un disco duro en toda regla. Un disco duro somos. ¿Qué, qué beneficios se puede esperar y has visto tú a lo largo de todo este recorrido en las personas a la hora de esta liberación de emociones a través del movimiento, tanto a nivel de, pues lo que estás hablando, de mundo interno, como postura o comportamiento? ¿Qué beneficios positivos? Hombre, yo creo que hubo muchos. Primeramente hay una regulación de su tono muscular, la postura suele cambiar. Mm, Pues de venir todo doblado a lo mejor, pues comienzan a tener más conciencia corporal. Entonces, una vez que tú tienes más conciencia corporal, te sientes más seguro, tienes más apoyos corporales, pues a nivel estético te sientes mucho más, seguramente más guapo o algo así, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues más Autoestima. la autoestima, mucha más confianza, ¿sabes? Te relacionas de otra manera, yo creo, ¿no? Pues todo el mundo quiere. Y luego también porque creo que es una forma de hacer una evolución en la vida, en el momento que tú puedes relacionar tu cuerpo con tu mundo interno. Que esto generalmente la gente no hablamos del mundo interno, de lo que nos pasa dentro y se refleja en nuestro cuerpo. Entonces yo creo que es un gran beneficio tener un espacio también en el que poder hablar de todo esto y poder ponerte en movimiento con alguien que te pueda ayudar a entender qué te está pasando. Bien. Bueno, Rocío, me parece, bueno, ya lo sabes, súper interesante lo que haces, todo el trabajo que realizas. Y bueno, luego después al terminar, si quieres, vamos a dar pues algunos datos sobre pues eso, cómo la gente puede encontrarte o contactar contigo, Vale. porque aparte de de las sesiones privadas, trabajas, como has dicho, en coles, academias, o puedes facilitar tus conocimientos pues, a otro tipo de organizaciones. Sí. Pero bueno, antes de eso, si no te importa, tengo una pequeña sección en la que algunos de los oyentes pues mandan sus preguntas para que pues las personas que venís invitadas les podáis dar respuesta, y aunque lo has explicado todo súper bien y probablemente pues algunas preguntas ya coincidan con cosas de las que ya has hablado, pero bueno, te las transmito tal cual me las han enviado, ¿vale? Y tenemos por aquí María pregunta, bueno, dice que le gustaría saber cómo se relaciona el movimiento con la liberación de emociones, es decir, cómo puede un movimiento ayudarnos a liberarnos. Vale, esa pregunta para mí es muy interesante porque el movimiento es una cosa y luego está la pulsión de movimiento, que es diferente. Uh -huh. Entonces, tú liberas a través de la pulsión, es decir, tú te mueves y entras en una pulsión de movimiento y a partir de ahí liberas emociones cuando puedes en el tiempo en la que tu cuerpo está preparado, tu emoción está preparada para soltar. Y toda esta Uh pulsión -huh. viene. Es el momento adecuado. Sí, de hecho, la pulsión de movimiento yo creo que estaría muy conectado con lo que hemos hablado antes, con la relación tónico-emocional que conocemos desde nuestra madre y en relación con las fascias. Es decir, cuando tú eres un niño, tú sientes pulsiones, pero el movimiento es otra cosa. Es decir, el movimiento es cuando ya estás en movimiento, ya estás en movimiento. Es decir, tú y yo estamos moviéndonos en este momento, yo me estoy moviendo y tengo una pulsión. ¿Cuál es la pulsión? Yo la siento en el corazón. Tengo muchísima estoy muy contenta, siento, ese es el sentimiento, estoy contenta de explicarte todo mi trabajo y poder llegar a otras personas. Entonces es diferente el movimiento a la pulsión. Entonces, para trabajar con esa liberación hay objetos que ayudan al movimiento a que esa pulsión salga hacia afuera.
sea rabia, sea ira, sea frustración, sea enfado, sea alegría, etc, etc. Muy bien. Pues bueno, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a ver espera que no me pase por aquí ninguna. Bueno, A ver. Lourdes dice, ¿hay movimientos específicos que nos ayuden a liberar emociones? O sea, yo creo que se refiere a ver si hay alguna posición en concreta que sea como más factible para liberar algún tipo de emoción, ¿no? a ver, no es tanto un movimiento, sino que hay dinámicas que sí hacen que tú puedas liberar. Hay muchas dinámicas de movimiento que están relacionadas con el mundo de la bioenergética. Alexander Lowen, Uh-huh. y bueno, le invito a leer a Alexander Lowen, El lenguaje del cuerpo o El cuerpo en Uh-huh. psicoterapia, de Heidrun Panhofer, que es danza, movimiento, terapia y habla de este tipo de cosas. Es decir, no es, Este no lo conozco. sí, Primero sí. sí, no es exactamente, es decir, no es exactamente, ya te digo, no es exactamente un movimiento en concreto. No hay recetas en esto. Es decir, porque en la pulsión de movimiento van a venir movimientos muy espontáneos y movimientos que van a salir de ti mismo y que van a ser tus propios movimientos, no los movimientos que te marca la persona que tienes acompañando ese trabajo corporal. Creo que esa sería la... Claro, es algo muy individualizado y personalizado. Sí, Según lo que has estado hablando, la vivencia y el recorrido personal de cada uno y el mundo interior, pues saldrán de una forma o de otra, nos expresamos de sí, diferente modo. sí. Y un respeto por el, es decir, cada persona tenemos un tiempo para poder llegar a eso, es decir, a llegar a poder liberar esas emociones. No es Ujú. fácil. Y ya para terminar, Juan dice que a ver si puede ocurrir algo malo o negativo durante la liberación de emociones a través de los movimientos. A ver, yo creo que malo no puede suceder, malo no puede suceder. Malo cuando liberas, creo que no es malo. Lo que sí creo que es en el espacio en el que tú vas a liberar esas emociones. Está claro que en tu casa, solo en una habitación, no, pero si tienes a alguien que te acompañe o dirija en ese trabajo, yo creo que sí, que es muy bueno Ujú. porque esa liberación, bueno, pues va a empezar a hacer que tú puedas respirar mejor, tener una postura mucho más, seguramente muchos menos dolores articulares o qué sé yo. Mm, Un soporte, un sí, acompañamiento y digamos sí, pues a lo mejor una prevención sí. de a nivel de una mala postura que pueda haber contracturas o Sí, algún no, tema. yo creo que nunca una liberación, la propia palabra lo dice, yo creo que una liberación es quitarte nudos y quitar nudos siempre creo que es saludable para poder dar el siguiente paso para seguir creciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Rocío, pues muy bien, me ha encantado. Y ya solo nos queda que comentes, pues nada, cómo te pueden encontrar, dónde estás. Sí, estoy en Madrid, me pueden contactar a través de la web que es www.osteodanzamadrid.com y bueno, también a través de mi teléfono móvil, por supuesto, que si alguien lo quiere, pues evidentemente por privado yo gustosamente se lo doy. Trabajo en Madrid a nivel individual, a nivel grupal y voy a domicilio también cuando me llaman, es decir, que soy un poquito ahí, estoy un poquito abierta. Sí, todo terreno al final. Este año voy a empezar a dar formación en escuelas infantiles y también estoy contenta porque eso no, sí, en breve también tengo ahí una ilusión porque voy a dar un curso en una escuela de osteopatía de aquí de Madrid que es de Tuban Ujú. y voy a dar un curso de análisis corporal. Entonces, bueno, como que se está abriendo mucho el abanico de posibilidades. Yo tengo que decir que Rocío es súper accesible y que está abierta a todo tipo de proyectos, así que no dudéis en contactar con ella, porque, bueno, además ya veis la energía pues, tan cariñosa y amorosa que tiene. Gracias. Así que nada, que te deseo que te vaya súper bien y que sigas con este proyecto tan bonito que tienes, que hace falta mucha liberación emocional en el mundo y, Aunque a veces y ay, es un no, trabajo. no es fácil, ¿eh? Hay días que dices, "No, hasta aquí".
Pero bueno, yo creo que voy a continuar en esto. Claro que sí, al pie del cañón ahí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Y tu ti. bienestar es cosa tuya. Y nos vemos pronto, Rocío. Un abrazo. Un abrazo, Verónica. Gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido recordándote suscribirte al canal para disfrutar de más cápsulas como esta y por supuesto de todo el contenido gratuito que puedes encontrar en la web, eventos de tribu y otros recursos para que lleves tu salud y tu bienestar de forma natural al equilibrio en el que debe de estar. Gracias por estar ahí al otro lado disfrutando y compartiendo conmigo este conocimiento. Hasta la próxima entrega.